se nota que es como esa Débora que se levantó como madre para ganar esa batalla, porque a veces nos tenemos que levantar como madres y padres para sostener nuestro ministerio, para pelear por el ministerio. Y vuestra pastora se levanta como madre cada día para mantener este ministerio que Dios le ha dado junto con su marido. Y yo la veía a ella como esa Débora que se levantó como madre de Israel. No voy a hablar de Débora, simplemente porque vuestra pastora así lo sentía, que es esa Débora que se levanta como madre de Israel, como madre de su casa. Quería leer primero, antes de empezar, el pasaje de la mujer de flujo de sangre. Esa mujer yo creo que la conocemos todos, ¿no? La mujer de flujo de sangre. Y me gusta leerlo, está en Mateo y está en Marcos, pero a mí me gusta más leerlo en Lucas porque hay un detalle que en los otros dos textos no se aclara tanto como en este de Lucas. Lucas 8 del 42 al 48. Luchas son las que tenemos a veces. Lucas 8 del 42 al 48. Y dice así, bueno, del 42, la parte última del 42. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este pasaje me gusta mucho aquí porque especifica que esta mujer solo tocó el borde del manto de Jesús, y también especifica que Jesús dijo: ha salido poder de mí. Son dos detalles que en los otros textos no está tan claro. Y me gusta siempre poner en el contexto de los pasajes que leemos, y aquí vemos una mujer que llevaba con flujo de sangre 12 años. En aquella época la mujer era considerada nada, o sea, era considerada una cosa, no tenía derecho a nada. En un juicio el alegato de una mujer no valía para nada, la mujer no podía ser testigo de nada. La mujer no podía salir sola de casa. La mujer no podía hablar con un hombre que no fuera alguien de su familia. Y mucho menos tocar a un hombre que no fuera de su familia. La mujer no podía hacer absolutamente nada. Y cuando la mujer tenía la menstruación, tenía que estar apartada de la familia. No podía relacionarse ni con su marido, ni con sus hijos, ni con nadie. Se la consideraba inmunda. Por tanto, nadie podía tocar a esa mujer. Y esa mujer no podía tocar a nadie, simplemente por el hecho de ser mujer, y en este caso se le sumaba el hecho de tener una menstruación constante. Y llevaba 12 años aislada de su familia, llevaba 12 años recluida, sin tener contacto, ni tenía relación con nadie, ni de su familia, ni amigos, ni nadie. Tendría que estar sola, 12 años, en una condena de estar en solitario, como una persona que meten en la cárcel sola. Así estaba esta mujer. Y sin embargo lo primero que leemos dice que la multitud oprimía a Jesús. Si la multitud oprimía a Jesús, la multitud oprimía a cualquiera que intentara acercarse a Jesús. Esta mujer, había un mogollón de gente, y esta mujer, entre tanta gente, se estaba abriendo paso. Una mujer que salió sola, y una mujer que tenía una menstruación constante. No podía ser tocada y no podía tocar a nadie. Esa mujer se arriesgó en contra de lo que decía la ley y salió de su casa e intentó llegar a Jesús. Y yo me la imagino en el mogollón de gente. ¿Tú has estado alguna vez en un centro comercial lleno de gente? En plena fecha de Navidad y con una multitud. ¿Y tú cómo vas?
intentando abrirte paso, sobre todo cuando ya te agobias y vas, aunque sea dando codazos, intentando abrirte paso. Todo el mundo te toca. Esta mujer, allí había más gente que en un centro comercial. Y esta mujer, pese a que la ley decía que no podía salir y nadie la podía tocar, ella dejó a un lado la ley y dijo no, más valor y más fuerte que la ley es ese hombre, porque ella salió porque escuchó hablar de Jesús. Así como Bartimeo, ¿os acordáis del ciego Bartimeo? Que dice, cuando él oyó hablar de Jesús, dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bartimeo, ¿por qué clamó a Jesús? Porque escuchó hablar de Jesús. Y por escuchar, el oír hablar de Jesús, a él vino la fe. Y en esa fe que se depositó en él por el oír, clamó a Jesús. Y le dio igual, dijo, Señor, hijo de David. Estaba reconociendo que Jesús era Dios. No dijo simplemente, oye Jesús, sálvame o sáname. No. Él reconoció que era Dios. Jesús, hijo de David. Porque todo el mundo sabía que el Mesías sería descendiente de David. Él estaba reconociendo que Jesús era Dios. Eso le pasó a esta mujer. Esa mujer se atrevió a salir de la casa, primeramente por su necesidad y su frustración, y ya no sabía ni qué hacer. Y en ese salir de casa escuchó que había un hombre que estaba sanando a la gente. Y ella dijo, no, yo no me puedo quedar aquí. Y se hizo hueco entre la gente le tocaba, ella tocaba a la gente, puñetazos, codazos, se tiró al suelo para intentar llegar a Jesucristo. Y tuvo que sortear tantos inconvenientes estando enferma para poder llegar a Jesús. La desesperación le hizo llegar a Jesús, primero la desesperación y luego el creer que ese hombre la iba a sanar. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque nadie se levanta un día, un ateo de repente no se levanta un día y dice, anda, pues voy a buscar a Jesús. Un ateo jamás haría eso. Si no hay una razón de peso, que le hayan hablado primero de Dios, él haya decidido no creer, pero un día se levante y diga, mi hijo está ingresado en el hospital, tengo una razón de peso para buscar a Jesús. Esta mujer tenía una razón de peso. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuándo buscamos de todo nuestro corazón? Siempre buscamos a Dios de todo nuestro corazón. Pero ¿cuándo tenemos una razón de peso para buscar a Dios de todo nuestro corazón? Como esta mujer estaba enferma, cuando nos llaman nos dice que nuestro hijo ha tenido un accidente, cuando nos detectan una enfermedad que posiblemente nos haga pasar un periodo de nuestra vida con tratamientos. Nosotros hace unos años tuvimos una experiencia con una persona que conocemos nosotros, que él se declara ateo, él jamás dice que no cree en Dios, que eso es una tontería, que tal. Pero un día trabajando le llamó su mujer y le dijo, vente al hospital, que nuestra niña, la pequeña, se cayó de un columpio y se dio un golpe en la cabeza. El médico les dijo, de esta noche vuestra hija no va a salir, porque tiene un derrame tan grande en la cabeza que a la mañana va a ser un milagro que esta niña salga. La niña tenía 3 o 4 años. Y ese hombre llamó a mi marido, es ateo, y le dijo, Paco, dice, tú que eres cristiano, reza o haz lo que tengas que hacer porque mira lo que me han dicho de mi hija. Y mi marido se puso a orar por su hija, él se metió en la capilla del hospital y se puso a rezar o a lo que él hiciera, y al día siguiente nos llamó y dice, ha dicho el médico que no tiene ningún derrame en la cabeza, que lo que anoche tenía ha desaparecido. Y le había dicho que la niña se moría esa noche, del derrame tan grande que tenía. Y su niña tiene ahora 12 o 13 años. Y está estudiando y es gimnasta o algo así, es futbolista infantil. Y ahí está. Y esa niña iba a morir con 3 años. Y ese hombre buscó el poder de Dios antes que buscar la gracia. Porque ahora ese hombre sigue siendo ateo. Dios utiliza lo que sea para atraerte a Él. Y Dios sigue utilizando cosas en su vida para atraerle a Él. Y yo estoy segura que un día ese hombre va a decir, lo de mi hija,
y los apuros de los que estoy saliendo me ha sacado Dios, porque si no hubiera sido imposible. Esta mujer, antes de buscar el poder de Dios, de Jesucristo, buscó la gracia de Jesucristo. Ella ya no le quedaba nada absolutamente, nada, no le quedaba salud, no le quedaba dinero, no le quedaba nada. Dice el versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. A mí esto siempre me ha llamado la atención, porque yo me pongo en el lugar de esa mujer y vamos, y cualquiera se hubiera tirado encima de Jesús a tocarle entero. Y dice que no, que fue y tocó el borde del manto de Jesús. Solo el borde del manto de Jesús. Y eso a mí me llamaba mucho la atención. Y ya un día, hace ya tiempo, me puse a buscarlo. Digo, ¿por qué esa mujer solo tocó el borde del manto de Jesucristo? Porque eres tú y es que tú tocas lo que sea, te tiras encima de él, lo tiras al suelo. Y lo empecé a buscar. El manto de Jesucristo, tanto el manto de Jesucristo como todos los mantos que usaban los fariseos y los judíos, se llamaba talit. El talit tenía 4 puntas sobresalientes, o sea, como si esto es el talit, una punta, aquí otra punta, aquí otra punta y aquí otra punta, como si fuera un saco así metido, ¿no? Deuteronomio 22:12 dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto que te cubras. La foto 1 la podemos poner. Las 4 puntas, según los judíos y los fariseos de aquel tiempo, cada punta era una letra de la palabra de Dios. O sea, D, I, O, S. Las 4 puntas hablaban del nombre de Dios. Yahvé, Y, H, W, H. La 1. Esa. Eso era lo que llevaba Jesucristo en el borde del manto. En las 4 puntas del manto, eso era lo que llevaba. Esos flecos blancos y azules, eso lo llevaba Jesús y lo llevaban todos y cada uno de los fariseos y de los judíos. Todos llevaban esos flecos, se me va la voz. Los flecos esos estaban compuestos de 7 hilos, que es el número perfecto de Dios. Y cada fleco tenía un hilo azul que habla de la realeza de Dios. Por tanto, los judíos estaban diciendo, esto que llevo aquí es Dios. Y no solo que es Dios, sino que yo digo que Dios es mi rey, es el rey de mi vida. Total eran 8 hilos. Yo sé que lo de los números es un poco rollo, pero es que nos va a llevar a la conclusión final. Tenía 8 hilos, 7 blancos y 1 azul. Y el largo de los flecos, veis que tiene un largo en concreto, pues no tenía una medida exacta. Cada uno lo llevaba como quería. Pero dice la Biblia que Jesús les decía en Mateo 23:5, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque se entiende mejor. Dice, todo lo que hacen, está hablando de los fariseos, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. ¿Por qué llevaban flecos muy largos? Para aparentar que ellos eran más piadosos que nadie, para aparentar que ellos creían más en Dios. Esas cajas anchas que están en la foto 2 se llaman filacterias, que si lo leéis en la Reina Valera del 60 sí lo llama, filacterias. Esas cajas, hay una caja que la tenían atada con una cinta de cuero al brazo, llevaban otra igual en la frente. En esas cajas metían rollos del Pentateuco. ¿Y por qué dice Jesús que se hacían anchas cajas? Porque cuanto más grande hacían las cajas, aparentaban leer más el Pentateuco, leer más el Antiguo Testamento, más la ley, la Torá, porque eran donde se basaban los fariseos. Cuanto más grandes, aparentaban llevar más rollos de la Biblia, de la ley, porque ellos leían la ley. Cuanto más largos los flecos, aparentaban ser más piadosos. ¡Qué bueno soy! Dios está conmigo más que con nadie, porque yo tengo los flecos más largos. ¿Quién tiene los flecos más largos que yo? Nadie. Pues Dios está más conmigo que con nadie. Eso decían los fariseos. Cada una de las 4 puntas, en la tercera foto vemos, cada una de las 4 puntas del manto tenía 5 nudos. 5 nudos. Ahí están, 5 nudos. 1, 2, 3, 4 y 5. Del primer nudo al segundo nudo, 7 vueltas de hilo.
en el siguiente hueco 8, en el siguiente 11, en el siguiente 13 vueltas de hilo. Que parece un rollo, pero es que esto va... y todo esto, en la misma tercera foto, sin esta, vemos todo eso, lo sumaban, los judíos sumaban. Mira, en la cuarta foto, vamos a ver, los judíos asignaban un número a cada letra. Y yo me he inventado aquí, porque me he inventado la numerología de mi nombre, que eso no existe, esto me lo he inventado, o sea, esto no lo creáis, es para poner un ejemplo. Pilar, por ejemplo, si un judío ve mi nombre, pues él sabe lo que vale cada letra. Yo no lo sé, yo me lo he inventado. Entonces yo he puesto 1, más 4, más 7, más 3, la R vale 5, total, mi nombre tiene un valor de 20. Así es, de 20. Y así lo hacían con todo. Los judíos ponían número a cada letra. Por tanto, cada nombre tenía un valor numérico. Mi nombre sería 20. Entonces, sumando los 3 primeros grupos de vuelta, sería 26. El 26 es el valor numérico de Yahvé, de lo que quería decir las 4 puntas. El cuarto grupo de hilo es 13, como hemos visto antes. El 13 es el valor numérico de Ejad, que significa 1. Por tanto, lo que decían los judíos y los fariseos, decían en esa suma de números que significa Yahvé y significa 1, ellos en su manto llevaban escrito Deuteronomio 6:4, que es Yahvé nuestro Dios, uno es. Eso era lo que significaba lo que es el número del valor numérico de todo eso. Los flecos se llamaban Sisi, valor numérico es 600. El 600 más lo de antes suman las 613 leyes. Por tanto, los fariseos, ¿en qué se basaban? En la ley. Los fariseos eran la ley con piernas, eran la ley personificada. Su manto, sí, significaba Dios, significaba también mi Dios uno es, pero a la vez, sí, Dios uno es, pero yo me agarro a la ley. El que venga a mí, la ley va a caer sobre él. El que venga a pedirme consejo, la ley va a caer sobre él. El que cometa un delito, la ley va a caer sobre él, como venga alguien a decírmelo. Eso era lo que... Por eso Jesús les decía, ¡ay, fariseos, hipócritas! Les llamaba hipócritas, ¿por qué? Porque estaban siempre haciendo que todo el mundo cumpliera la ley. Pero ellos no la cumplían, se lo decía Jesucristo. Le dais peso que no pueden cargar a la gente cuando vosotros no hacéis ni la mitad de lo que estáis predicando. Cargaban a la gente con peso que no podían llevar, con una ley imposible de llevar. Porque ya en el Antiguo Testamento ya vemos la gracia de Dios, porque Dios dio la ley, pero Dios la gracia. Dios sabía que nadie iba a poder cumplir la ley al 100%, que todo el mundo queriendo cumplir la ley iba a terminar en una muerte segura. Por eso, por su gracia, les dio una salida, que era, vale, una vez al año matáis un cordero, una paloma, un periquito, lo que queráis matar, y una vez al año el sacerdote va a ir a matar ese animal para que podáis ser salvados, para que podáis ser purificados. Pero eso era temporal. Eso era temporal. La ley fue temporal. La ley ya no... Sí, está ahí la ley, pero la ley ya no tiene que estar sobre nosotros. Los fariseos pasaron ya a un segundo plano. En Lucas 8:44 dice que la mujer tocó el borde del manto. Borde es en griego kraspedón, que significa fleco. ¿A qué se agarró esa mujer entonces? Séptima foto. La mujer se agarró de los flecos de Jesús. Lo vemos en la foto 7. La mujer sabía lo que hacía. La mujer sabía lo que hacía. Sabía que estaba quebrantando la ley. Y sabía que si decía, bueno, me voy al fariseo, venga, que sabe mucho de la Biblia, que sabe mucho de la Torá, que sabe mucho, me voy a ir a él y voy a agarrar sus flecos, que son más largos. Pero ella sabía que si agarraba, tocaba los flecos del fariseo, la ley iba a caer sobre ella. Y iba a ser apedreada. La ley trae muerte. La ley mata, pero la gracia da vida. Ella sabía que si iba a tocar el fleco del fariseo, bueno, ese es el fleco de Jesús, y esa es la mujer, ¿veis? Iba a tocar el fleco de Jesús. Por eso ella no fue a tocar cualquier parte del manto. Ella sabía que en ese fleco lo que representaba, y ese fleco no representaba la ley, representaba la gracia. Ella sabía que el fariseo iba a caer la ley sobre ella,
pero vamos, así. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, y con sanidad en sus alas serán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Los judíos de aquel tiempo interpretaban este versículo: el sol de justicia era el Mesías y sus alas eran el borde del manto, o sea, los flecos. Por tanto, la mujer sabía que tocando esos flecos y reconociendo que tocando esos flecos estaba diciendo: no, yo toco estos flecos, ¿por qué? Porque yo sé que este es el sol de justicia y sé que es el manto del Mesías. Yo sé que este hombre es el Mesías. Le pasó como a Bartimeo. Ella reconoció en ese hecho, en esa acción, que ese hombre era Dios. Porque podría haber tocado cualquier otro fleco, pero ella tocó el fleco del sol de justicia, porque sabe que en esas alas que llamaban a los flecos había sanidad. Sabía que en esas alas estaba la salvación, la sanación, y estaba la gracia. Ella no se puso bajo la ley. Sabéis que la ley traía muerte. Ella se puso bajo la gracia, porque sabía que solo la gracia, bajo la gracia, iba a tener sanidad. Sabía que solo bajo la gracia iba a ser salvada. Porque ella dijo: bueno, si le toco seré salva. No dijo seré sana. Ella dijo: si toco el borde de su manto seré salva. Ella ya sabía perfectamente lo que era ese hombre. Nadie tenía que venir a decirle: no le toques, no. Ella dejó la ley a un lado. Dijo: yo me arriesgo. Y así tenemos que hacer en esta época. Dejemos la ley a un lado. Yo me he encontrado muchas veces con personas: esto que estoy haciendo aquí ahora no lo podría hacer en cualquier iglesia, por el simple hecho de que soy una mujer. Nosotros predicamos por la radio, predicamos por las redes, y yo me he encontrado con comentarios diciéndome: no, una mujer no puede enseñar, no, una mujer esto, Eso es ley pura y dura. No nos podemos dejar amedrentar por aquellos que han decidido vivir bajo la ley. Tenemos que aferrarnos bajo la gracia y no salir de ahí, porque si les prestamos oídos a la ley, vamos a terminar saliendo de la gracia, y Jesús no te va a obligar a entrar. Jesús no te va a obligar a que sigas aferrada a su manto o aferrado a su manto. Los flecos fue algo, una acción, el tocar los flecos. Ella no lo dijo a voz en vivo, como lo dijo Bartimeo, pero lo dijo en acciones. La mujer también estaba tomando, mira, la mujer no estaba tomando la ley sobre ella. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso lo tenemos que decidir nosotros. La gracia siempre está. Siempre está, quieras o no quieras, estés bajo ella o no estés bajo ella, la gracia está. Es como Dios: yo puedo creer en Dios o no creer, pero Dios no va a cambiar porque yo crea o no crea. Dios no va a dejar de existir porque yo crea o no crea. La gracia no va a dejar de ser porque tú decidas estar bajo la ley o decidas estar bajo la gracia. La gracia está, y por su gracia recibimos la fe, porque el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Porque si sabemos que nos equivocamos, sabemos que si nos volvemos, su gracia nos va a volver a cubrir. Su gracia nos va a volver a levantar. Y la gracia no es algo, no es un concepto, no es una palabra. La gracia es una persona, todos lo sabemos. La gracia es Jesucristo. Y esa mujer sabía que la gracia vino ya personificada en la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento era algo que sucedía. A partir del Nuevo era una persona. La gracia se personificó. Igual que el Verbo. El Verbo fue eterno, el Verbo era una palabra, el Verbo estaba con Dios, y llegó un momento que el Verbo se hizo persona. La gracia ya estaba en la eternidad, porque la gracia es Jesucristo. Y la gracia llegó un momento que se hizo persona. Y a esa persona fue esta mujer. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por Moisés, pero ahora ya llega Jesucristo. Ya llegó Jesucristo, ya Moisés está ahí, sí, la ley está ahí, pero la ley solo va a estar en esos corazones de piedra. La ley se escribió en una tabla de piedra. Por tanto, el que tenga corazón de piedra tendrá grabada la ley en su corazón.
Pero si tú te dejas cambiar por Dios, dice la Biblia, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. En el corazón de carne solo existe la gracia. La gracia no va a estar en el corazón de piedra, porque si tú decides tener la ley, la gracia no va a entrar. La gracia va a estar ahí, pero no va a hacer nada. Es como Dios. Dios va a estar ahí, pero si tú no decides recibirle en tu vida, Él no va a entrar a golpes. La Biblia dice que Dios está llamando. Y nosotros tenemos que decidir abrirle. Si no le abrimos, Dios va a seguir llamando. No se va a cansar de llamar hasta el último día que respiremos en este mundo. Va a seguir llamando, pero la decisión es nuestra. La decisión de salir de aquel sitio donde estaba encerrada y aislada fue de ella. Porque Jesús estaba pasando. Y de Jesús no dejaba de pasar. Y si leéis muchos pasajes de la Biblia, dice, Jesús pasaba por allí. Jesús pasaba, pasando Jesús por allí, Jesús no deja de pasar por tu vida. Ahora eres tú, soy yo la que tengo que decidir. Abro la puerta y decido que Jesús, la gracia de Dios, cambie mi corazón. Mi corazón ya no va a ser una tabla donde está grabada la ley, de piedra. Ahora mi corazón va a ser un corazón de carne, donde solo cabe la gracia. Solo cabe la gracia en mi corazón. Solo entra la gracia en mi corazón. Una mujer durante 12 años con menstruación constante, tendría que estar débil, tendría que tener anemia, tendría que estar pálida, tendría que estar cayéndose por las esquinas, habría perdido mogollón de peso, estaría débil. Y en esa debilidad, ¿qué hizo la gracia? Se fortaleció. En esa debilidad que él tenía, el poder de Dios se hizo fuerte. El poder de Dios se manifestó. En esa debilidad, Dios esperó 12 años para que esa mujer estuviera débil, para que ella viera que no era por el médico, que no era por su dinero, que no era por ella, sino era por la gracia de Dios y su poder. Dios permite lo que sea para que nosotros experimentemos el poder de la gracia, del poder de Dios dentro de su gracia. Porque a veces queremos buscar el poder antes que la gracia. Y Dios en su gracia a veces deja salir su poder, como hizo con esa persona. Sí, vale, él dejó salir su poder hacia esa niña, aunque ese hombre dijo, bueno, he estado una noche dentro de la gracia, pero ahora me vuelvo a salir, vuelvo a poner el corazón de piedra y ala, me voy, porque ya mi hija está aquí corriendo. Por eso es tan arriesgado para alguien que no conoce a Dios buscar el poder antes que buscar la gracia. ¿No habéis oído a veces esos titulares que dicen, venid a buscar el milagro? No, el milagro no lo voy a buscar. El milagro viene cuando yo ya tengo la gracia. Yo no tengo que ir a buscar el milagro a la iglesia de Perico de los Palotes. Yo no tengo que ir a buscar un milagro a que alguien con una linterna me mire la boca a ver si me han salido muelas. No, yo no tengo que ir a buscar el milagro a ningún sitio. Yo tengo que buscar en la gracia, que el poder va a salir ya. Automáticamente va a salir de la gracia, como hizo con Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es don de Dios. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Esta mujer buscó la gracia y sin pedir nada salió automáticamente el poder de Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo necesitamos la gracia. Y así se lo dijo Dios a Pablo. Pablo no sabemos qué era lo que tenía. No sabemos, podemos deducir, yo qué sé, algo en la vista, en la cara, no sé. Tal vez era lo que a veces hablamos, que a lo mejor el hombre pues no tenía esposa y la mujer le decía a Dios, ay, una esposa para mí, que aquí todos tienen mujer y yo aquí más soltero. Solterón se quedó pues, al final el pobre, pero bueno. Dios le dijo, ay, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si tu debilidad es estar soltero, ahí se va a perfeccionar el poder de Dios. Si tu debilidad es una enfermedad de esas que, bueno, no son graves, pero que la tienes que llevar toda la vida inyectándote insulina o lo que sea, Dios te puede sanar, pero a veces Dios decide no sanar. Porque a veces Dios levanta a alguien de la silla de ruedas y es para que salga corriendo otra vez al corazón de piedra. Más milagro es que levantar al hombre de la silla de ruedas, es por su gracia que ese hombre en una silla de ruedas siga predicando de Jesucristo. Ese es el verdadero milagro.
Porque así lo dijo Jesús, que es fácil levantar al paralítico, pero qué difícil, tus pecados son perdonados. Ese es el verdadero milagro. Decir, vale, yo estoy en una silla de ruedas y he entendido que Dios no me sana, no porque no pueda ni no quiera, Dios quiere sanar a todo el mundo, pero si no sana es porque va a ser peor el remedio que la enfermedad. Va a ser mejor mantenerte sentadito ahí, no te muevas, y que sigas creyendo en mí, y que sigas creyendo en la gracia. Y en mi gracia vas a ver mi poder, tal vez no en tu sanación, pero sí lo vas a ver en otras áreas de tu vida. Porque vas a estar predicando y muchos se van a convertir porque tú prediques y digan, joder, este hombre ahí, como le dijo el ladrón malo a Jesucristo, si eres Dios, sánate a ti mismo, bájate tú de la cruz. Pero Dios sabía, Jesucristo sabía que no se tenía que bajar de la cruz. Y Él podía haberse bajado y haberse sanado. Pero ese no era el propósito de Jesucristo. El propósito era terminar en esa cruz para que a nosotros ahora no tengamos que cumplir al 100% la ley. Para que nosotros ahora, si caemos, podamos volvernos otra vez a Dios y ser perdonados. Para que nosotros no tengamos una segunda muerte. El otro día leía que el que nace 2 veces solo morirá una. Pero el que nace una vez, morirá 2. Vamos a nacer 2 veces para solo tener que pasar por la muerte de esta de la chichilla y luego irnos a la vida eterna con Jesucristo. Jesucristo dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos decían, madre mía, este se ha vuelto loco, pero si aquí hay un mogollón de gente tocándolo, aquí apretándolo, que no lo dejan ni moverse. Y dice, no. Y todos le estaban tocando. Entre esa multitud no había más gente enferma, no habría algún cojo, no habría algún, yo qué sé, un manco. Y ninguno se sanó. Solo se sanó cuando llegó esa mujer, porque esa mujer fue bajo la gracia. Y bajo la gracia, dijo Jesucristo, no, es que yo he sentido que ha salido poder de mí. Ella no le hizo falta decir, sáname, porque como sabemos, Él no se iba a mover por la pena. Esa mujer podía estar llorando y pidiéndole, ay, sáname, mírame. No, Dios no se movió. Jesucristo no salió poder de Él por la pena. Salió poder de Él por la fe que esa mujer demostró tocando ese manto, esos flecos del manto. Reconociendo que Jesucristo era Dios. Reconociendo que Dios era la gracia. Que en Él no había ley. Porque Él vino, como Él mismo dijo, Él en primera persona dijo, no, si yo he venido a cumplir la ley. Yo no he venido a abrogar la ley. Ahora, con eso nos estaba diciendo, yo no la estoy abrogando, yo no la estoy eliminando, pero tampoco tenéis que estar cumpliéndola. Yo he venido a cumplirla por vosotros. Él clavó en el madero la ley. Con su muerte se llevó la ley, el cumplir la ley. Y con su muerte pagó por nuestros pecados. Con su muerte pagó por todo. Él sabía que no se podía bajar de la cruz, porque si no se iba todo al traste. ¿Qué hubiera pasado? No estaríamos aquí. Si Él se hubiera bajado de la cruz, estaríamos leyéndonos la ley a ver qué podemos hacer y matando corderos todavía. Pero Él dijo, no, bájate, si eres Dios, bájate de la cruz. No, yo no me puedo bajar de la cruz. Yo no puedo bajarme. Pero al bueno sí le dijo, en nada, en segundos, en minutos o en horas que tardó de morir, no, tú te vas a venir conmigo, porque tú has reconocido que soy Dios. Y tú has reconocido que soy Dios y sabes que por mi gracia vas a venir. Porque como te tuviera que bajar de la cruz para que cumplieras toda la ley, lo mismo ese hombre se hubiera ido otra vez a cometer los delitos que ya había cometido. Y dijo, he notado que ha salido poder de mí. Busquemos primero la gracia. Y de la gracia vamos a experimentar su poder. En su gracia vamos a escuchar de Dios. En su gracia vamos a experimentar la fe. La fe va a estar sembrada en nuestro corazón. Y por esa fe vamos a creer que Jesucristo es la gracia. Y que por su gracia y en su gracia vamos a experimentar su poder. Pedro, cuando salió de la barca, cuando Jesucristo le dijo, venga, montaros en la barca, iros a la otra orilla, que ahora ya sí eso voy yo. Y en mitad de la tormenta dice que Jesucristo llegó caminando sobre las aguas y todos se quedaron alucinando. Estaban allí muertos de miedo. ¡Ay, un fantasma! Y Jesucristo dijo, ¡ay, no temáis! Yo soy. Ese yo soy diciendo, yo soy Dios. Como dijo Dios cuando le dijo a Moisés, cuando te digan que quién te ha hablado, diles, yo soy. Eso significa soy Dios. Y Pedro le dijo, vale, si tú eres, que yo pueda salir de la barca y pueda caminar hacia ti. Le dijo, ven, y él, dentro de esa barca,
dentro de esa gracia, de ese ambiente de gracia, porque la tormenta era terrible. La tormenta hubiera hundido la barca en 5 minutos y la barca seguía en pie. Dentro del ambiente de gracia, con su fe salió de la barca. Y la gracia le sostuvo sobre el agua. Y cuando en ese, miró a la tormenta y en esa debilidad cayó, el poder se manifestó en la gracia y le sacó del agua. En la gracia experimentamos un poder. Es la única forma de experimentar el poder de verdad. Porque podemos experimentarlo fuera de la gracia, pero no servirá de nada. Será algo momentáneo. Porque ¿de qué me sirve que me sane de un cáncer? Si dentro de 50 o 40 o 30 años me voy a morir. ¿De qué me sirve que me sane de un cáncer? ¿De qué me sirve ver su poder si no me voy a mantener en su gracia? Si al final, si de todas formas eso va a ser algo temporal. Necesitamos su gracia eterna para que su poder se manifieste en nosotros. Y será algo temporal y será algo eterno. Temporal en lo que cuando te saque de la tormenta, te saque del agua, temporal, pero ese poder se va a seguir manifestando por la eternidad si nos mantenemos en su gracia. Hebreos 4:16, y ya quiero terminar con este versículo que me gusta mucho. Yo creo que a todos. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, en el trono se sienta el Rey, y el Rey es Jesucristo. Jesucristo es la gracia. Si te acercas al trono de Jesucristo, si te acercas al trono de la gracia, ahí vas a encontrar el poder para el oportuno socorro. Solo en el trono de la gracia, solo en la gracia vamos a encontrar el poder. Fe, gracia y poder, ese es el orden. En el ambiente de la gracia de Dios vamos a encontrar la fe, va para pasar a la gracia, y en la gracia vamos a experimentar su poder. Vamos a seguir buscando la gracia. Así es. Muchas gracias. Ay, sí tengo agua yo, mira. Bueno, la dejo ahí ahora. Ahí, para. Bien, muchas gracias. Mira que dice la palabra, que esta mujer, dice, versículo 43, dice, mira, pero una mujer que padecía flujo de sangre, dice, desde hacía 12 años, y que se había gastado en médicos todo cuanto tenía, y ninguno había podido, ¿qué dice? Curarla. ¿Sabes? Yo creo que el Señor